un volcán en una isla pequeña de Indonesia llamada Sumbawa pudo causar tanto daño, siendo la mayor matanza vista en otras erupciones volcánicas. Pero solo fue el comienzo. Una fría tiniebla descendió por el hemisferio norte, causando que cientos de miles de personas murieran de hambre. Lo que se conoció como el año sin verano. Ubicada en Indonesia, perteneciendo al grupo de las Islas Menores de la Sonda, antes de 1815, la isla de Sumbawa era una pequeña estación comercial poco conocida en las islas orientales. Aún hoy, el punto de referencia que la caracteriza es uno de los volcanes menos estudiados en el mundo. De los 500 volcanes activos que hay en el planeta, 150 están en Indonesia. El 10 de abril de 1815, la isla indonesia de Sumbawa se convirtió en el punto cero de la peor erupción volcánica en tiempos modernos y en ejemplo estremecedor de una catástrofe climática, la del volcán Tambora. Pero ya desde 5 días antes, el volcán habría comenzado a dar muestras de violenta actividad. De acuerdo al doctor en vulcanología Nicolás Cruces de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar, el volcán Tambora pertenece a la familia de estratovolcán. Es un volcán de forma cónica que puede llegar a sobrepasar los 1000 metros de altura con un diámetro de base de 60 kilómetros. Este volcán fue creado por una subducción de la placa del Pacífico sobre la placa de Filipinas y protagonizó uno de los eventos más explosivos de la historia, catalogando como una erupción ultrapliniana, con un índice de explosividad de 7 en una escala de 8, según el índice de explosividad volcánica del Estudio Geológico de Estados Unidos. Esto es 10 veces más potente que la erupción del Monte Pinatubo en 1991 y 100 veces mayor que el estallido del Monte Santa Elena en 1981. El Tambora tiene actualmente 2,8 kilómetros de alto. Antes de la erupción volcánica era mucho más grande, con más de 9,3 kilómetros de altura. La causa de la erupción fue una cámara repleta de piedra fundida. El magma aún está allí a 6,3 kilómetros debajo del borde del volcán. En 1815, un movimiento de tierra provocó que la presión en la cámara aumentara. Tambora creció por varios kilómetros y luego estalló, expulsando ceniza caliente a más de 40 kilómetros de distancia. Un tercio de la montaña voló por los aires, dejando atrás uno de los cráteres más profundos del mundo. La explosión produjo una columna eruptiva que sobrepasó los 25 kilómetros de altura, alcanzando la estratosfera, liberando más de 100 kilómetros cúbicos de materiales piroplásticos, que se derramaron por las laderas a más de 100 millas por hora, destruyendo todo a su paso e hirviendo el mar cercano. Se generaron tsunamis de tamaño moderado y en toda la región llovió cenizas durante semanas. Los eventos inmediatos en la isla mataron al menos a 10.000 personas y posiblemente a más de 90.000 a causa de la exposición o emisiones de gases candentes y tóxicos, y las rocas que rodaron montaña abajo. La mayoría de las víctimas murieron a causa de inanición. Nunca se ha recuperado un cuerpo. Las escasas fuentes de agua dulce de la zona se contaminaron totalmente. La erupción expulsó a la estratosfera cerca de 100 megatones de aerosoles de azufre, una emanación gaseosa que después se transformó en una bruma global. El climatólogo Michael Chenoweth cree que lo sucedido en Tambora cambió el clima mundial. Al principio, la bruma mortífera del Tambora creó ocasos extraños y espectaculares que inspiraron a los artistas del mundo entero. El
En la Galería de Arte Tate, en Londres, existen diversos ejemplares de acuarelas de William Turner, llamado el pintor de la luz, pintadas en 1816, sugieren que ese año fue inusual en todos lados, incluyendo Inglaterra. Excepcionales atardeceres rojos son efectos típicos luego de una erupción volcánica. Según el glaciólogo Luigi Favarón de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, en base a investigaciones realizadas a testigos de hielo obtenidos tanto en Groenlandia como en la Antártica, se ha podido precisar que se liberó en la década de 1810 más de 100 toneladas métricas de azufre a la atmósfera. Esto ocasionó el conocido año sin verano. El azufre obstruyó la radiación solar, disminuyendo la temperatura de la Tierra en casi 1 grado Celsius, causando estragos en climas regionales, sobre todo en el hemisferio norte durante 3 espantosos años. Pero no fue tanto el volcán, sino otras consecuencias derivadas del fenómeno lo que cobró la vida de miles de personas. Un ejemplo de ello fue la hambruna, que asoló a Indonesia cuando las cosechas se perdieron, a consecuencia de los gases con azufre que expulsó Tambora al quedar eclipsada la luz del sol. Así quedó sepultado el siguiente verano en buena parte del hemisferio norte. El primer recurso que se buscó para conocer en la actualidad los cambios climáticos de ese año fueron registros de diarios británicos, pero para esa fecha eran pocos y no cubrían lo que pasaba en el resto del mundo. En Nueva Inglaterra, Estados Unidos, según los diarios, se reportaron incendios forestales masivos y heladas al mismo tiempo, dañando cultivos, causando la temporada de cosecha más corta de la historia. En ese verano, la nieve y las heladas cubrieron el noreste de Estados Unidos y se inició una migración hacia los estados del oeste, afectando también a Canadá. Como dato curioso, en ese verano se reunió un grupo de amigos en Villa de Odara, junto a Ginebra: Lord Byron, John Polidori, el poeta Shelley, y su mujer, Mary Shelley. Por el mal tiempo, no pudieron hacer excursiones, y Lord Byron les propuso escribir un relato de terror. Allí es donde se gestó la historia de Frankenstein, el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley. En Europa, de mayo a septiembre, cayó una fuerte, fría e incesante lluvia. La primavera nunca llegó, y la gente hambrienta se volvió carroñera. La caída de las temperaturas rompió el ciclo monzónico en Asia, sumiendo a India en una hambruna y desatando una epidemia de cólera de una gravedad sin precedentes. Oleadas de frío en verano y lluvias torrenciales destruyeron los arrozales de China, donde muchos sufrieron de inanición, cometieron infanticidio e incluso recurrieron a la esclavitud infantil. Como describió el poeta decimonolí Joan en aquellos días: el viento sopla en sus rostros, los padres limpian sus lágrimas, pero en casa no pueden dormir, mientras las aves gimen como ancianos en la noche. Fue un desastre climático que indirectamente mataba a millones de personas. Tambora sigue siendo una amenaza terrible para el pueblo de Indonesia. Más de 1 millón de personas viven a unos 100 kilómetros de Tambora y 100.000 viven a solo 30 kilómetros del volcán. Durante los meses de agosto y septiembre del 2011, el nivel de alerta del volcán fue incrementando, tras informes de un aumento de la actividad volcánica en la caldera, que incluían sismos y emisiones de humo. Una de las mayores tragedias del Tambora continúa: la exposición de los pobres y marginados al riesgo que representan los volcanes es desproporcionada, y no obstante, suelen ser ignorados cuando ocurre un desastre.